Parece ser que cuando uno sabe que Dios tiene algo diferente, el enemigo se levanta. Sí. Viene la bendición cuando Dios determina que te bendice, Dios te bendice. Pero antes de eso siempre viene como un conflicto. En vez de buscar a Dios más, uno se desubica, uno se desanima y deja de buscar a Dios. Sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Plática Juvenil, episodio número 48. Pepe, seguimos hablando sobre desenmascarando al enemigo. Así es. Y hoy vamos a hablar sobre la realidad que estamos en guerra. Estamos en guerra hablando en términos espirituales, obviamente. Sí. Y en especial de ver las estrategias de Satanás. Así que antes de entrar, quiero animarles, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Ahí puede ver la campanita, como dicen unos. Sí. Ahí lo puede prensar y recibirá las notificaciones de los programas que tenemos cada semana. Suscríbase, sea parte de la comunidad de Plática Juvenil y síganos a través de las redes sociales. Así que, Pepe, tú sabes que cuando nos levantamos hay guerra. Sí. Y no tanto con la esposa, no tanto con los hijos, no tanto con el patrón, pero con uno mismo. Sí. Son luchas que uno tiene todos los días y tratamos de enfocarnos mucho en Plática Juvenil en eso, porque si nosotros no estamos bien, nuestra familia no va a estar bien. Exactamente. Nuestra vida cristiana va a perder la esencia. Dice la Biblia que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Así es. Y como Satanás es astuto y sabe, va a buscar la manera de robarnos el gozo, Pepe. Sí. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí. Esa fortaleza que necesitamos todos los días es lo que el enemigo ataca a diario. Y hay estrategias que levanta para desanimarnos, para desubicarnos y hacernos creer que realmente estamos mal cuando en verdad estamos bien. Porque dice la Biblia que por gracia hemos sido salvos. Sí, y fíjate que algo que me llama mucho la atención es de que Satanás siempre nos va a usar a nosotros mismos. Siempre va a usar nuestro yo, siempre va a usar nuestra vida para de verdad tener esa lucha y tener ese conflicto a veces, porque Satanás sabe que si una casa, y la Biblia lo dice, si una casa está dividida, en este caso hablando de uno mismo, si uno está dividido por dentro, pues Satanás es un taller, somos un taller para Satanás, donde él puede trabajarnos y todo. Entonces, muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero hay bendiciones, Nathan, que vienen o que Dios tiene para nosotros ya en la puerta. Pero el enemigo se levanta para que nosotros no... Y quiero aclarar, porque viene la bendición. Cuando Dios determina que te bendice, Dios te bendice. Pero antes de eso siempre viene como un conflicto o siempre vienen problemas. Y lo hablábamos, ¿no? De que sabemos que viene algo bueno, pero hay veces que las circunstancias denotan algo diferente, porque decimos, pues, ¿cómo si viene algo bueno, algo de Dios? ¿Cómo ahora estoy batallando con esto? ¿O cómo ahora estoy pasando por esto? Pues precisamente es porque el enemigo es astuto. Y si uno no conoce a su enemigo, es muy difícil poder vencerlo. Y eso hablábamos antes de grabar. De que parece ser que cuando uno sabe que Dios tiene algo diferente, algo especial, el enemigo se levanta. De varias formas. Y a veces uno se desespera en el momento y se le olvida de las promesas de Dios. Se le olvida de la promesa que Dios le dio a uno, y a veces, en vez de buscar a Dios más, uno se desubica, uno se desanima y deja de buscar a Dios. Y ya el enemigo hizo su trabajo. Dice la Biblia que, sabiendo que Satanás es astuto, no ignoramos sus maquinaciones. O sea, él maquina todos los días. Busca la manera de no nomás conocernos en detalle, pero buscar la forma de hacernos caer. Y de burlarse de nosotros. Right? Lo hablamos la semana pasada, que a veces uno se pelea con uno. Pensando que uno es el enemigo, pero el enemigo se ríe de nosotros porque él es el que trama, él es el que maquina, busca la manera de que nosotros nos peleemos y él se sale con la suya. Agarrando terreno, ¿no? Y ahí es donde nosotros perdemos bendiciones. Ciertamente dice la Biblia que los dones de Dios son irrevocables. Los dones.
las bendiciones que Dios da, los llamados, dice la Biblia. Y el enemigo sabe que ciertamente Dios no nos la quita, pero uno mismo puede hacer que se retrase. Sí. Y por eso estamos hablando de esto, Pepe, desenmascarando al enemigo, porque en estos tiempos he notado que en el pueblo de Dios hemos ignorado sus maquinaciones. Hemos ignorado las maquinaciones de Satanás y a veces por el fin de no hablar del diablo, de los demonios, a veces lo ignoramos por completo y como dicen, el diablo nos está robando el mandado. Los jóvenes, tú sabes, hemos visto varias cosas que practican, cosas que ven, estilo de vida que uno sabe, le abre puertas al enemigo. Todas estas cosas vienen a afectar la vida de cada joven que practica no nomás el pecado, pero el desorden, la desobediencia hacia Dios. Y yo creo que ahí es donde nosotros vemos la necesidad de hablar de esto. Porque ya sea los padres, solteros, jóvenes, niños, todos somos propensos de ser atacados por Satanás. Y me atrevo a decir, Nathan, de que no se trata nada más de hacer un pecado, digamos, en el aspecto de que caer en tentación o cosas así, porque eso es muy visible, pero el enemigo es tan astuto que pone pequeñas cosas para irte desubicando. Eso es lo que yo he aprendido, ¿no? Porque como decimos, el enemigo nos estudia, el enemigo nos ve, el enemigo ve nuestro levantar, nuestro acosar. Por eso tenemos que ser nosotros tenemos que poner atención a estas cosas, porque el enemigo nos está estudiando, él nos está viendo nuestras debilidades, él nos está viendo en nuestro, donde ahí a lo mejor estamos fallando o flaqueando en un lado en nuestra fe, él nos ve todo eso. Y él pone cosas pequeñas para que nosotros nos vayamos desviando del camino. Él pone esas cosas, no necesariamente tienen que ser un pecado, digamos, de que caíste o cosas así. El simple hecho, el desorden, como decías, el desorden. Muchas veces el enemigo, si sabe que somos desordenados, va a entrar por ahí. Y van a llevar cosas en las cuales nos va a querer dejar en un estado donde no podamos movernos, en un estado donde estemos como si se pudiera decir, como en un trance en el cual nosotros pensamos que estamos bien, pero no sabemos que poco a poco el enemigo ha estado trabajando en nosotros, trabajando, y uno puede decir, pues soy cristiano, ¿cómo el enemigo puede? Bueno, precisamente con cosas así. Por eso es importante que estemos hablando de esto para mí, porque en la guerra, tú sabes, tú tienes hermanos que están en el militar. Una de las cosas, cuando ellos van a una misión, no los mandan nomás así. Cuando van a una misión, porque me encanta ver estos programas en la televisión, by the way, estudian al enemigo, estudian cómo se mueve, a qué hora sale, hacen un análisis de todo lo que van a hacer, y cuando van, por eso vemos que a veces traen éxito las misiones que ellos hacen, porque ellos estudiaron al enemigo. Y es precisamente lo que estamos haciendo ahorita, desenmascarándolo para saber cómo actúa, porque hay cosas que ignoramos en nuestra vida que pensamos que son nomás cosas personales de nosotros, pero tienen un porqué, y eso es lo que usa el enemigo. Hablaba de mis hermanos que están en el militar, tengo 2, y ahorita estamos en un tiempo de paz. O sea, no hay guerra. Y ellos están entrenando, preparándose para la guerra. Su vida consiste todos los días de prepararse si es que se levantara el enemigo. En el caso de nosotros como cristianos, nos preparamos a diario sabiendo que el enemigo nos va a atacar de una manera u otra. Y ya se levantó, Y es totalmente diferente, porque ciertamente no son balazos físicos, pero son balazos espirituales. Cosas que el enemigo nos tira, trata de tirarnos. Por eso la armadura de Dios es muy importante de aplicarla todos los días. Y dice Pablo, orando en el Espíritu, concluyendo la armadura de Dios, porque la comunión con Dios, la comunión con el Espíritu Santo hace toda la diferencia. Así que cuando nosotros nos ponemos la armadura y vamos y combatimos
y nos defendemos y peleamos con la espada de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y usamos la palabra de Dios para pelear al enemigo, claro. Porque no es con fuerza. Yeah. No es con fuerza, dice la Biblia que es con su Santo Espíritu. Sí, sí. Así que nosotros tenemos que verlo de esa forma, bebé, porque si no, vamos a perder mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. Sí. Es caminando, por ejemplo, sé que mucha gente lo va a malentender, pero es cierto. Hay gente que lamentablemente me hablan de bendición o hablan de una vida cristiana que es fructífera, pero uno en lo natural mira pobreza, mira miseria. Sí. No es que uno sea rico y que tenga no, uno entiende los procesos. Claro. Pero cuando uno se acostumbra al no tener, al vivir siempre estancado, ¿no? Eso habla mucho. Sí. Habla mucho de nuestra vida espiritual. Y el enemigo, hablamos de que estamos en guerra, tiene estrategias el enemigo. Sí, sí. Satanás tiene estrategias en contra de nosotros. Y una de esas es eso, el estancamiento. Sí. Él busca la manera de estancarnos, de hacernos creer que la palabra de Dios no aplica para nosotros. Sí. Empezamos el año hablando sobre 3 de Juan, capítulo 1, verso 2. Amado, yo deseo que sean prosperados en todo, así como prospera su alma. Sí, right? Sí, que estén bien, dice la Biblia. Que estén bien y que prosperen. Y eso implica que nosotros tenemos que seguir creciendo, seguir avanzando. El estancamiento no va de acuerdo a la vida cristiana. Correcto. El estancamiento no es de Dios. El estancamiento, ciertamente hay desiertos, pero uno, aún en el desierto, crece, Pepe. Yo he aprendido que en el desierto es donde uno a veces crece más. Sí. Es sí. donde uno ama a Dios más, ¿no? Se forma más, porque en la abundancia, mira, Pepe, en la abundancia a veces corre el riesgo uno de alejarse de Dios. Sí, totalmente de acuerdo. Y el enemigo sabe eso. Al enemigo no le importa si Dios te bendice con 2 carros, 3 casas, buena salud. El enemigo no le importa. Yeah. Si al fin de tener todo eso te aleja de Dios y te estancas, tu corazón se enfría, el enemigo ya hizo su trabajo. Sí. Así que nosotros tenemos que poner las cosas en orden y en la balanza de ver. Ciertamente son bendiciones que Dios da, pero no es la bendición, es el que bendice, así el que hace toda la diferencia. Yes. Y cuando uno se aferra en las cosas, cuando uno se aferra aún en la salud, Pepe, ¿ok? Yo creo en la salud. Sí, lo acabamos de decir, 3 de Juan, capítulo 1. El deseo de Dios es que estemos bien. Sí. Yo pienso que es triste uno vivir siempre enfermo. Sí. Pero a veces uno puede idolatrizar aún la salud. Aún el cuerpo. Uno se cuida tanto que se aleja de una vida íntima con el Señor. Sí. Y a veces el enemigo sabe, right? El enemigo no pierde sueño si Dios te bendice, right? Claro. Si con el fin, en el proceso te estanca. Yes. Así que una de esas estrategias es el estancamiento. Te estanca. Te estanca y a veces uno ni se da cuenta que está estancado. Y es precisamente lo que hemos oído por años, de predicadores que han venido, de gente que han venido, de que las bendiciones que Dios nos da, muchas veces el enemigo las usa. Y no es de que se oye contradictorio, ¿ok? Pero el enemigo las usa en desviar nuestro corazón a lo material, a las bendiciones, no al que nos bendijo. Y es ahí donde nos estancamos de nuestra vida y por eso vemos que a veces no llegan bendiciones. O no llegan, o no vemos ese fluir en nuestra vida, en lo espiritual. Y llega un momento en el cual te sientes solo. Y dices, pero ¿cómo? Pues si yo soy cristiano, yo sigo a Dios, le sirvo a Dios y todo eso. Pues precisamente es que muchas veces nosotros vivimos divididos, aún sirviendo. Yeah. Aún estando en la iglesia y aún estando eso, porque el enemigo ya hizo su trabajo. El enemigo planta una semilla chiquita, una semilla pequeña. Y después, conforme va pasando las cosas, es cuando vemos que
las bendiciones que teníamos, o a lo mejor lo material, nos inclinamos por ello. En la salud, digamos, también. Y son esas cosas en las que tenemos que tener cuidado, porque el estancamiento, no hay cosa más fea para mí que el estancamiento espiritual, neta. Yeah. Puedes estar enfermo y sabes que a lo mejor Dios va a usar al doctor y que Dios te va a sanar y que Dios eso. Podemos orar y podemos clamar y Dios lo hace. Pero el estancamiento espiritual lo lucha uno solo. Yeah. ¿Por qué? Porque cuando uno se estanca, uno lo que menos piensa es pedir ayuda, porque dice estoy estancado, hasta que uno mismo reconoce. Y eso es lo que trae el enemigo. Cuando uno se estanca, el orgullo empieza a florecer y dice no, yo estoy bien. De repente nos sentimos autosuficientes y de repente nos sentimos que Dios está bendiciéndonos y que Dios está de acuerdo con la forma en la que estamos. Que estamos en la voluntad de Dios. Exactamente. Yeah. Y eso es cuando vemos que el orgullo florece y Dios mira de lejos al altivo, dice la palabra de Dios. Y Dios te mira, porque el orgullo es lo contrario de Dios. Porque el orgullo es decir, yo puedo solo, o sea, yo puedo. Yeah. ¿Me entiendes? Y eso es lo que el enemigo automáticamente maquina en nuestras vidas para decir, una vez que el orgullo salga en la vida de un creyente, vemos ahí mismo cómo se estanca y cómo se va deteriorando su vida. Hasta que llega un momento en el cual Dios tiene que actuar. Y Dios nos deja muchas veces para demostrarnos que sin Él no podemos hacer nada. Y eso es difícil, Pepe. Sí. Porque yo creo que todo lo hemos vivido. Sí. No hay un cristiano que yo he conocido. Quizá los que nos escuchan hay uno que quizá nunca se ha estancado. Pero lo que yo he visto es que cada cristiano ha tenido temporadas de estancamiento. Sí, yes. Porque es imposible. Vivimos en un mundo lleno de aflicción, lleno de tentación, lleno de problemas, lleno de ataques. Sí. Y a veces uno fácil se desubica, uno fácil se distrae y a veces sin saberlo se estanca, se queda estancado. Pero uno tiene que salir. Sí. Por ejemplo, la Biblia habla de José. A los 17 años Dios le da un sueño a José. A los 17 años, pero por la inmadurez lo comparte con sus hermanos. Dice la Biblia que sus hermanos lo odiaban. Porque era orgulloso. Sí. ¿Right? Y dice la Biblia que en vez de matarlo, lo venden. ¿Right? Porque dice el hermano mayor Rubén tiene misericordia y les dice, mira, mejor no lo vamos a matar, mejor vamos a venderlo. ¿Eh? Y le mienten al papá que lo devoraron y quedó muerto. ¿Right? Pero dice la historia, dice la Biblia que en el pozo, José en el pozo, ¿right? Tuvo que pasar tiempo en el pozo. ¿Right? Y ahí era donde lo recibieron, fue vendido, ya sabemos la historia, pasan los años y luego dice la Biblia que aunque pasó por todas esas tribulaciones, se convirtió en el segundo hombre más poderoso del mundo. ¿Right? Pero a lo que voy es el pozo, el estancamiento. Sí. Right? Los hermanos fueron los que lo aventaron ahí. Sí, right? Sí. Las circunstancias a veces nos llevan al pozo, al estancamiento. Sí. Pero uno no tiene que quedarse en el pozo, en el estancamiento. Y el enemigo busca la manera. En el caso de José, Satanás usó a los hermanos. Sí. Right? A veces a la gente que nos queda más cerca son los que el enemigo usa para estancarnos. Sí, claro. ¿Qué dijo Jesús con Pedro? Pedro era el más cercano a Jesús. y Pedro, usando el razonamiento, decía, ¿cómo es posible que el Mesías va a ser entregado y crucificado? No tiene lógica. Sí. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. O sea, me estás tratando de estancar. Sí. Right? De que no se cumpla. Que no se cumpla la perfecta voluntad de Dios. Ahí voy, Pepe. Sí. El enemigo, como te digo, es tan sutil. Right? Estamos desenmascarando al enemigo. Sí, él busca la manera en cosas tan inocentes de estancarnos. Sí. De dejarnos saber, no hay nada malo. Right? Y no, es para tu bien, es para tu salud. Sí. Es el argumento de todos.
right? No tienes que ir al servicio, right? Estás cansado, tus hijos están cansados, tienen escuela el próximo día, no tienes que ir cada semana, quédate en la casa. Y va pasando el tiempo, uno va haciendo excusa tras excusa tras excusa y uno mira para atrás y se pregunta, ¿qué pasó? Sí. Ya de repente ya ni vas a la iglesia. Y te estancas, ya no hay gozo, ya no hay alegría, ya no hay deseo de leer la palabra. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Sí. Right? Sí. Lo que pasó es que el enemigo maquinó, right? Sí, con su astucia. Ya. Con su astucia te trajo, te sedujo, Sí. right? Sí. Y te hizo sentir que todo estaba bien, right? Yes. Que tenía lógica, pero en realidad te sacó de la voluntad de Dios. Sí. Y fíjate una cosa, porque estamos desenmascarando al enemigo, Yeah. ¿no? El enemigo es astuto, pero también tiene tiene su lado de que él es torpe muchas veces. Porque muchas veces cuando uno se estanca y se da cuenta, porque muchas veces el que te estanques no quiere decir que lo reconoces luego, ¿no? Te pasa un tiempo hasta que se va la paz. Cuando se va la paz te das cuenta y dices, wow, ¿dónde estoy? ¿Qué es por qué? ¿Dónde estoy? Ya te ves en el pozo. Yeah. Ya bajaste, ya estás hasta abajo y dices, ¿dónde estoy? Porque se fue la paz. El enemigo también en eso pone su semilla, pero él no se da cuenta de que nosotros somos de Dios y que la paz que Dios nos da, Yeah. por eso dice la palabra de Dios que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque ni el enemigo lo puede entender de esta Yeah. manera, porque cuando se va la paz es cuando nosotros volvemos en sí y decimos, ¿dónde estoy ahorita? Hasta aquí he llegado, me he estancado todo este tiempo y ya no me río, ya no soy feliz, ya no estoy feliz con mis hijos, con mi esposa. Y llega en el momento en el cual ahí es donde entra Dios, ¿verdad? Y ahí es donde el enemigo dice, ¿qué pasó? Yeah. Pero llega en el momento de nosotros en los cual tenemos que ver si ya no estamos si no estamos felices, y eso es porque estamos estancados. Muchas veces yo pienso, y como decías tú, todos hemos pasado por el estancamiento. Perdón. Todos hemos pasado por eso y no hay cosa más fea que estar estancado espiritualmente, porque puedes tener una sonrisa en tu rostro, pero la gente te ve realmente como estás por dentro, por Yeah. medio de tus ojos. O sea, tú puedes tener una sonrisa y puedes estar riéndote y lo que sea, pero por dentro te sientes peor que un vagabundo, peor que una persona que no conoce a Dios. Yeah. Y eso es lo más feo, y ahí es donde yo veo que Dios obra por amor a nosotros, neta. Yeah. Porque si algo podemos ver y algo podemos saber es de que cuando nosotros nos estancamos, siempre vamos a tener la mano de Dios para sacarnos de ese pozo. Yes. Siempre, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado, siempre va a estar Dios. Y ahí es donde yo veo que el enemigo, en toda su astucia, es torpe para eso, porque en vez de que nosotros nos quedemos ahí, es cuando crecemos, cuando estamos en el pozo, es cuando nos humillamos y decimos, y es cuando Dios nos va formando. Obviamente no te saca del pozo y sigue tu camino, no, llega un quebrantamiento a tu vida. Yeah. Tiene que llegar un quebrantamiento, porque por años te estancaste y por años pensaste que eras tú solo y tú todas las podías. Pero el quebrantamiento de Dios es algo que nosotros es necesario pasar por eso para que nosotros podamos ser formados en ese pozo, en ese estancamiento que trae el que el enemigo con su astucia nos metió en ese lugar. Ahora, lo que vamos a hablar a continuación es muy importante, porque dice la Biblia en Romanos 8:28 que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios y viven de acuerdo a su voluntad. ¿Right? Yes. Así que si las cosas malas le suceden a un impío, son las consecuencias de sus decisiones. Claro. Pero para el Hijo de Dios, ciertamente vamos a tomar malas decisiones. Nos vamos a estancar. Sí. Pero aún en el estancamiento, Dios tiene un plan para nosotros. Y
tenemos que entender este principio que ciertamente el enemigo es astuto, lo desenmascaramos, ¿right? Sí. Y vemos que con astucia busca la manera y logra estancarnos, pero aún así Dios está en control. Sí. Dice la Biblia que un día Satanás se presentó delante de Dios y estuvieron, hablando, dice la Biblia en el libro de Job, hablando de Job. Y Dios presumiendo de Job y Satanás prácticamente, lo estoy parafraseando, dice, él está bien porque tú lo bendices. Claro. Y has puesto una muralla de protección sobre su vida. O sea, no lo puedo tocar. Claro. No puedo hacerle nada. Y así nosotros, Pepe. Así nosotros, Dios ha puesto un vallado de protección. Sí. Y nos protege. Y si las circunstancias van de mal en peor, es porque Dios lo permite. Sí. Y nosotros tenemos que siempre decirle, Dios, ¿qué quieres que aprenda de esta tribulación? Yes. ¿Qué quieres que aprenda de esta tentación? ¿Qué quieres que aprenda de este estancamiento? Ciertamente no me puedo quedar estancado. Tengo que salir del pozo. Pero Dios, ¿qué quieres que aprenda en el proceso? José estuvo en el pozo porque a los 17 años hubo orgullo en su corazón. Sí. Hubo orgullo. Si uno estudia bien la historia de José, era presumido ese joven, ¿right? Sí, claro. Y por eso lo odiaban los hermanos. ¿Right? Y ahora con la túnica de muchas colores. Y él presumiendo, ¿right? Sí. Había orgullo y con orgullo Dios no nos puede usar, Pepe. Es algo que yo he tenido que aprender. Yo lo he mencionado, mi esposa me ha dicho, hey, cambia. y yo honestamente lo digo en público, lo digo privado, no importa. Es algo que Dios siempre tiene que tratar conmigo. Y sé que cuando paso por circunstancias difíciles es porque Dios quiere confrontar ese ego, ese orgullo. Y si no capto y lo peleo, voy a durar más tiempo en el pozo, más tiempo siendo procesado por Dios. Claro. Y aquí vemos algo interesante, que el enemigo hace todo lo posible para estancarme y Dios usa eso para formarme, y yo tengo que transformar mi manera de pensar en el proceso. Tengo que yo realmente transformar mi mente, y dice la Biblia, lo transformo de acuerdo a la palabra de Dios. Sí. Y cuando declaro la palabra de Dios, aplico la palabra de Dios, digiero la palabra de Dios, ahí es donde yo veo cambios. Sí. Y empiezo a ver que realmente Dios está en control, Dios está obrando en mí, Dios está obrando en la circunstancia. Sí. Y ya el enemigo ya no tiene ventaja. Incluso dice la Biblia que Él está debajo de nuestros pies, no tenemos que temer. Sí. Dice la Biblia ciertamente que está como león rugiente buscando a quien devorar, pero dice, resistid al diablo. Y él huirá. Y él huirá, dice Santiago. Sí. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sí. Así que hace poco se me vino a la mente, tuve que caminar una milla más o menos de donde estaba trabajando a recoger una troca, ¿eh? Y me fui caminando porque no quise pedir ray, pero en la vecindad hay muchos perros. Y yo seguía caminando, 2 veces que me sucede esto, pero en este caso, yo vi al perro corriendo, estaba del otro lado de la cerca, en la casa de la vecindad, y yo pensé, pues ahí se va a quedar. Pero sí noté que la cerca estaba chapita, ¿no? Sí, claro. Y yo seguí caminando, pero yo vi de perfil que el perro brincó la cerca. Brincó la cerca. Y en mí, yo tuve que decir, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a correr? ¿Voy a voltearme y darle una patada? Estilo karate. ¿O me voy a quedar steady, firme? ¿O voy a seguir caminando? Tuve muchas decisiones en un momento, ¿no? Y en ese momento, por instinto, me quité. Porque yo honestamente lo vi casi brincando arriba de mí. Me quité, pero seguí caminando. Seguí caminando. Yeah. Y noté que cuando seguía caminando y lo ignoraba, el perro se fue. Y así es el enemigo, Pepe. Totalmente. A veces el enemigo nos brinca, sí, hace un show. Yes. Y incluso llega
casi mordernos, right? Sí. A milímetro de ahí realmente mordernos, pero si uno se quita, pues el instinto, a veces uno ve y se quita, pero sigue caminando y no retrocede, el enemigo va a huir. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así es. Y nosotros resistimos en lo espiritual con la palabra de Dios. Así es. Poniéndonos la armadura de Dios y declarando la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros somos victoriosos. Sí, porque no podemos ignorar que el enemigo tiene poder. So, no podemos nosotros de alguna manera combatirlo nosotros solos, ¿no? O combatirlo al ahí se va, ¿no? Tenemos que saber que él tiene poder. Que él es el príncipe de este mundo. Que todas las cosas que se están haciendo es por causa de él. Entonces nosotros tenemos que saber que sí, el enemigo va a levantarse con la familia, con lo que sea, con lo que más nos duele, porque eso es la verdad. Pero el ejemplo que diste del perro es exactamente eso, de que la palabra es clara, que dice resistir al enemigo y él huirá de vosotros. Eso quiere decir que cuando lo resistimos va a haber ataques diarios. Cuando te levantas empieza tu guerra. Cuando uno se levanta empieza uno a experimentar ahí lo que sea, pensamientos, ves algo, lo que sea. Por ejemplo, precisamente, ¿cuándo fue? No me acuerdo, en esta semana, como el martes creo que fue. Iba yo por la calle, eran como las 6:30 de la mañana. Y yo vi a unas personas que estaban ahí dormidas, pero peleando. No dormidas, perdón. Tenían su tendido en la calle y peleando. Y yo me puse a pensar, dije, man, qué feo es vivir así, ¿no? Que obviamente es feo hacer eso, pero nosotros con las luchas que tengamos, Nathan, con las luchas que podamos, decir, esto no lo puedo soportar o lo que sea, siempre Dios llega a tiempo y tenemos que saber en la posición que estamos. ¿Y cómo vamos a saber en la posición que estamos? Precisamente porque doy el ejemplo de ellos, porque yo digo, gracias a Dios, porque con las luchas que tengo y eso y lo otro, aún puedo seguirte diciendo que tú eres mi Dios. Y que puedo decir que tú has estado conmigo, que hasta aquí me has ayudado. Eso quiere decir que Dios está con nosotros en esas luchas, y eso es muy importante nosotros saber que Dios está con nosotros, porque algo que usa el enemigo, algo que no falla que usa el enemigo, es la culpabilidad. La culpabilidad es un estado para un creyente en el cual te neutraliza. Porque cuando tú te sientes culpable y el enemigo planta esa culpabilidad en tu vida, tú te neutralizas. Ni pides perdón. Puedes pedir perdón, pero no es de corazón. Y dices, no, yo lo hice, pues ahora tengo que pagar las consecuencias. Cuando no es así. No es así. Muchas veces Dios nomás está esperando decir, ok, hice esto, la regué por medio de lo que el enemigo se levantó, y ahora levantarte y irte y de corazón y seguir tu camino. Desde que nos levantamos, el enemigo siempre nos ataca. Siempre nos ataca con cosas, con el trabajo. Por ejemplo, hablábamos ahorita, ¿cómo he visto yo oposición? En esta semana pasada he visto tanta oposición del enemigo. Le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Ya estoy cansado, le decía, estoy cansado porque, man, es duro a veces, muchas veces estar así. Y me decía, no, tranquilo, y esto y lo otro, y obviamente nos animamos y todo. Pero, ¿qué si yo no comprendiera la astucia del enemigo? Fácil, ahorita yo hubiera tirado la toalla, yo hubiera hecho, no sé, tantas cosas, precisamente porque no conocemos a nuestro enemigo. Como dijimos al principio, es necesario conocerlo. Lo mencioné breve, pero lo quiero leer. Primera de Pedro 5, 8 al 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y luego dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que lo que tú pasas, lo que yo paso, no es fuera de lo normal. Lo que la Biblia dice es que hay gente en todo el mundo pasando por lo que nosotros estamos pasando
sino cosas peores. Sí. Así que tenemos que confiar en Dios y dice resistir firmes en la fe. Resistir firmes en la fe, en esa fe que tenemos en Cristo. Sí. En aplicar la palabra de Dios, quieramos o no. Decías de la culpabilidad. Es importante notar la diferencia entre Satanás y el Espíritu Santo. Satanás acusa, condena. Sí. El Espíritu Santo redarguye. Sí. Nos hace sentir que estamos mal. Pero con el fin de restaurarnos, de transformarnos, de ayudarnos en el proceso. Nos dice, lo que dijiste, lo que hiciste está mal. Estar estancado no está bien, no es para tu beneficio. No nomás te afecta a ti, pero a los demás. Pero déjame ayudarte. Qué bendición. Eso es Dios. Sí. Pero Satanás dice, estás en el hoyo, estás estancado, ya muérete mejor. Ya quédate ahí. Ya. Quédate ahí. Al cabo, la gente no le importa. Sí. Al cabo, Dios nunca te va a usar. Al cabo, Dios ya... Aunque te salga del pozo, nunca vas a ser igual. Ya la gente ya no te va a mirar. Es Satanás hablando, condenándonos todos los días. Y por eso es importante entender sus maquinaciones, entender que Él maquina todos los días tratando de desanimarnos, tratando de hacernos sentir menos. Y cuando nosotros caemos en ese estado, Pepe, que vamos a hablar la próxima semana, el desánimo es algo que entra y te consume de adentro. Wow. Y te deforma. Sí. Te deforma sin saberlo, Pepe. Y lo triste es que a veces la gente se da cuenta más rápido que uno mismo. Sí. Y hay esperanza. Bendito Dios que hay esperanza. Sí. Nosotros podemos salir del desánimo, salir de cualquier obstáculo que el enemigo pone en nuestro camino, pero tenemos que discernir entre la voz de Satanás y la voz de Dios. Sí. La voz de Dios siempre va a redarguir con el fin de restaurar. Así es. Pero Satanás nos va a condenar con el fin de matarnos. Destruirnos. Sí. De robarnos el gozo que hablamos. Sí. Ese gozo que es nuestra fortaleza. Sí. Si no hay gozo, no hay fortaleza. Sí. Sé que la palabra no es correcta, pero es una palabra mexicana y sé que mi mamá me va a regañar, pero somos ñangos espirituales. Ñangos, sí. Gente ñanga, que estamos malnutridos espiritualmente hablando, que no tenemos fuerza. Claro, claro. Nos levantamos sin fuerza, levantamos las manos sin fuerza, cantamos sin fuerza. Sí. Hablamos de Dios sin fuerza, sin ánimo, sin pasión. Right? Cristianos ñangos. Apáticos, ¿no? Sí. El enemigo usa eso, nos condena y nos hace sentir que realmente no tenemos la unción, lo que hablamos tanto, no tenemos la presencia de Dios. Cuando en verdad dice la palabra de Dios que tenemos al Espíritu Santo. Sí. Dijo el apóstol Juan, ustedes tienen la unción del Santo. Sí. Y pase lo que pase, estemos en el pozo o no estemos en el pozo, tenemos la unción del Santo. Sí. Bíblicamente hablando, tenemos la presencia de Dios obrando en nosotros. Es la responsabilidad de nosotros de, primeramente, reconocerlo, pedir perdón si hemos fallado, right? Si hemos tomado decisiones que entristecen al Espíritu Santo, y luego tomar el rumbo correcto y decir, Dios, ayúdame con lo que estoy sucediendo, declarando la palabra de Dios, saliendo del pozo, confrontando al enemigo, resistiendo al diablo, firmes en la fe, y luego dejar que Dios obre. Sí. Dejar que Dios obre, porque ciertamente el enemigo maquina, pero Dios realmente lo usa para fortalecernos, Pepe. Sí, para formarnos. Para formarnos, porque hay una bendición especial que se forma o que se produce en el proceso. Sí. Y es lo que a veces no entendemos, que Dios usa las presiones, tribulaciones y el ataque del enemigo para procesarnos y hacer que salga de nosotros algo diferente. Algo esencial para bendecir a otra gente.
Y ahí está el tema de pasar por esto para ser de bendición para los demás. Y ahí es, Nathan, la clave de por qué el enemigo nos odia tanto. Por qué el enemigo nos ataca tanto. Precisamente por la posición que tenemos delante de Dios. Por eso, porque el enemigo sabe que solamente con un corazón, como dice su palabra, la palabra de Dios, contrito y humillado, es la puerta abierta para Dios. Y por eso el enemigo nos tira tantas cosas, nos da tantas cosas, nos da y nos mete en ese pozo y eso y lo otro y todo, no sabiendo el enemigo que eso Dios lo usa para nuestro beneficio. Y por eso el enemigo nos odia. ¿Por qué? Porque nosotros, sabe el enemigo que nosotros con una sola oración, no solamente una oración, pero la llave para abrir esa puerta de la misericordia de Dios es venir con un corazón humilde y decir, sabes que la regué, perdóname, he estado estancado y no me he dado cuenta, dejé que el enemigo, y automáticamente Dios nos abraza. Dios nos abraza y nos saca de ese pozo y dice, ok, ahora vas a seguir caminando. Y por eso el enemigo nos odia tanto. Por eso esto no es de cuando viene el ataque. Esto tenemos que vivir una vida siempre. No estoy hablando de siempre cargar la Biblia contigo, y aunque no quiero que se malinterprete, pero esta es una vida en comunión con Dios. Tiene uno que leer la palabra de Dios, tiene uno que orar, porque día con día el enemigo nos ataca. Nos ataca siempre. ¿Por qué? Porque él quiere agarrar ese terreno que a nosotros nos pertenece, que es esa posición en la que tenemos delante de Dios, que somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Esa posición es la más grande que puede haber en la vida, Neta. Nosotros no sabemos lo que somos delante de Dios. No nos damos ni idea de cuánto Dios nos ama, que dio a su hijo por nosotros. Imagínate eso. Y no suena que estoy evangelizando, pero no, porque tenemos que comprender este concepto para que nosotros podamos salir del hoyo, para que nosotros podamos salir de ese pozo victoriosos. Aunque el enemigo usa todo eso, pero cuando tú te humillas, cuando tú le dices con un corazón humilde y humillado y decir, Señor, perdóname, lo que pasaste y el estancamiento que experimentaste solamente fue para formación tuya. Porque Dios lo transforma. Y ahora dice, ya ves la diferencia, y ahora ahí Dios te formó. Pero ¿qué pasa cuando nosotros que el orgullo nos gana? Pues eso, en vez de transformarnos, en vez de que ver la misericordia de Dios, como lo que decías, las dos caras de la moneda, ¿no? Del enemigo, la destrucción, y la parte de Dios que nos liberta y nos ayuda y nos restaura. Bueno, precisamente cuando no comprendemos que estamos en un hoyo y el orgullo es para nuestra destrucción. Son dos cosas que nosotros tenemos que tener en mente, porque en lo que nosotros estamos dormidos o en lo que nosotros estamos así, el enemigo va agarrando terreno. Siendo cuando Dios está diciendo, aquí estoy, yo siempre he estado contigo, solamente yo quiero sacarte de aquí, pero tú no has comprendido que tú tienes que humillarte delante de mí para yo poder ayudarte. Y para concluir, mencionamos que estamos en guerra, que el enemigo nos ataca todos los días y busca la forma de estancarnos, de meternos en el pozo. Hemos hablado mucho de eso, y la conclusión es simplemente, bíblicamente dice, andad en el Espíritu, caminar en el Espíritu, que viene siendo tener comunión con el Espíritu Santo. Y así vamos a evitar caer, vivir en el estancamiento, de satisfacer los deseos de la carne, dice Pablo, de vivir una vida desagradable, una vida humillante, cuando le damos prioridad caminar en el Espíritu. No es lo que a veces uno piensa, es simplemente despertarse todos los días, reconocer que Dios está presente. Hemos hablado sobre el temor a Dios, aplicar la armadura de Dios, caminar con una seguridad, caminar con esa confianza que Dios da. No confianza en uno mismo, pero en la palabra de Dios, en nuestra posición como hijo de Dios, como mencionabas. Y basado en eso, nosotros caminar en esa palabra, en esa promesa,
que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, dijo Jesús. Y caminamos fielmente sabiendo que Dios está con nosotros. Sí. Incluso aún en el pozo. Qué increíble. No tenemos tiempo de irnos en profundidad, pero Daniel, dice la Biblia que Daniel fue echado también en el pozo, por envidia. Yes. La gente no lo soportaba. Y el rey Darío no quería, lo quería, era su amigo. Sí. Pero por la decisión que tomó, por el orgullo, dice la Biblia que se contradijo y tuvo que meter a Daniel en el pozo, pero Dios lo defendió. Sí. Dios lo protegió y los leones no lo devoraron. No tenía lógica. Los leones era para comerse a Daniel. Era precisamente para eso, ya. Pero porque Daniel andaba en el espíritu. Daniel estaba conectado con el cielo. Él entendía el corazón de Dios. Y aunque el enemigo tramó, maquinó para matarlo, Dios lo usó para honrarlo. Sí. Y ahí está la clave, Pepe. Sí. Ahí está la clave. Esta serie de mensajes de desenmascarar al enemigo no es para meter miedo. No es para darle más poder al enemigo. No, es para descubrir al enemigo por lo que es. Es un enemigo vencido. Claro. Right? El único poder que el diablo tiene es el poder que le damos y que Dios le permite. Sí. Y aun cuando Dios lo permite, es para nuestro bien. Right? So, aun cuando trata de desubicarnos, estancarnos, aún ahí Dios nos puede honrar. Sí. Aún ahí Dios nos puede proteger, aún ahí Dios nos puede prosperar. Sí. Por eso tenemos que caminar con esa seguridad, Pepe. Sí. Y esta próxima semana quiero hablar sobre esta próxima táctica del enemigo. Sí. ¿No? Porque hoy la táctica, la estrategia era el estancamiento. Sí. Todos los días va a querer estancarnos, pero lo siguiente va a ser desanimarnos. Sí. El enemigo buscará la manera de desanimar aún a los elegidos, aún aquellos que realmente aman a Dios, sí, sirven a Dios. Mira, si uno estudia la palabra de Dios, si uno ve aquellos hombres y mujeres de Dios, había momentos donde el enemigo buscaba la manera de robarles esa esencia de ellos, y tuvieron que luchar con el infierno. Claro. ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a hablar de esto la próxima semana. Pedro le falló a su maestro. 3 veces lo negó. 3 veces lo negó. Dice la Biblia que Pedro, en su angustia, entró en una depresión y dijo, mejor me regreso. Sí, sí. Me voy a lo que yo sé, pescar. Sí, regresó. Regresó a su vieja vida. Sí, sí. Pero dice la Biblia que Jesús... Oh, my God, esa historia. Oh, yes. Jesús tuvo misericordia y preguntó por él, sí, y lo buscó. Lo buscó y lo restauró. Sí. Así que para mí eso trae ánimo, trae seguridad de saber que Dios nunca se va a rendir. Nunca nos va a dejar ahí a un lado. Claro. Dios siempre va a hacer todo lo posible para alcanzarnos y recordarnos quiénes somos en Él. Sí. Así que lo terminamos ahí esta próxima semana. Bueno. Para aquellos que nos ven, vamos a hablar sobre esa estrategia del enemigo, el desánimo. Así que comparta este video. Sé que va a ser de mucha bendición para mucha gente. Quizá tiene a un joven que está pasando por dificultades. Quizá usted conoce a alguien que ha pasado por el estancamiento. Comparta este video. Yo creo que puede ser de mucha bendición para sus vidas. Así que nos vemos esta próxima semana con otra plática juvenil.